Buenas noches a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Señor, gracias por el don de la oración en nuestra vida. Por favor, guía nuestras oraciones, pues sin tu ayuda nada podemos lograr. Examina nuestro corazón para que podamos confesar nuestros pecados y venir a ti sin culpa para pedirte la protección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Danos discernimiento para saber cómo orar y cómo responder a las oraciones. Ayúdanos a crecer en tu voluntad a través de los frutos del Espíritu Santo. Durante este tiempo de oración y formación, permite que moremos en ti. En el nombre y por la autoridad de Jesucristo, sellamos esta área de los poderes del aire, fuego, agua, de la oscuridad y del mundo de las tinieblas. En el nombre de Jesús, rompemos cualquier maldición, conjuro, vudú, magia negra, masonería y similares, tanto generacional como grupal, y les ordenamos que vuelvan a quien los mandó. Protégenos, protege a nuestra familia y amigos, trabajo y propiedades de la venganza satánica. Protege nuestros pensamientos y oraciones de cualquier engaño o artificio que Satanás y sus secuaces puedan estar usando en nuestra contra para impedir tu voluntad durante este tiempo de oración. Le pedimos al Espíritu Santo que no permita a Satanás y sus súbditos el conocimiento de este tiempo de oración. Permítenos ponernos la armadura completa de Dios, señalada en Efesios 6:13. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, vivo, orando y suplicando sin cansarnos nunca. En el nombre poderoso de Jesús, ordenamos al demonio y le devolvemos cualquier y todas las maldiciones lanzadas contra nosotros por creyentes, no creyentes o adoradores de Satanás, para que queden anuladas, canceladas, inofensivas, inoperantes e ineficaces. En el nombre de Jesús, cancelamos todos sus trabajos y tácticas para atarnos y le ordenamos que cese sus maniobras, tácticas y maquinaciones en contra de nosotros. Atamos el poder de cualquier maldición y la rompemos en pedazos para devolverla al lugar de donde procede. En Gálatas 3:13-14, dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo aquel que está colgado de un árbol
Es así como las naciones paganas habían de recibir en Cristo la bendición de Abraham, y así como recibimos por la fe el Espíritu que fue prometido. En Romanos 8:2 dice: Ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Salmo 107:2, que así digan los rescatados por el Señor, los que Él rescató del enemigo. Y en Efesios 1:7, pues en Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. En esto se ve la inmensidad de su gracia. Mientras expulsamos estas maldiciones por la sangre de Jesús y las devolvemos a los lugares áridos en 7 direcciones, para que no se puedan volver a juntar, como dice Deuteronomio 28:7. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a introducirnos en los dones y carismas que tenemos que ver. ¿Por qué tenemos que ver dones y carismas? Porque a través de ellos Dios nos va hablando en nuestra vida. Y a veces hay momentos en que, dependiendo del don que tengamos, que Dios nos ha dado, nos es más fácil poder escuchar la voz de Dios. Y cuando digo escuchar la voz de Dios, aclaro que no es que te hable así audiblemente, sino que puede ser ponerlo en tu corazón, ponerlo en una prédica, en un libro, en una cita bíblica, en un hijo, en un atardecer que puede hacerte sentir una respuesta en tu corazón. O sea, que repito que Dios tiene una forma muy creativa, muy diferente en todos los estamentos de nuestro corazón y de nuestra alma para hablarnos. No es, hay gente que puede decir que Dios le habla o le pone algo, pero habría que discernir porque recuerden, y esto lo vamos a ver más adelante, puede ser que ni yo esté hablando mis pensamientos, mis sentimientos. Puede ser que el enemigo sea el que esté hablando y puede ser que realmente el Espíritu Santo nos esté hablando. Pero tenemos que tener mucho cuidado de decir que algo viene de Dios o no viene de Dios, si no lo zarandeamos primero, lo escudriñamos, le pedimos al Espíritu Santo muchas veces en oración: Señor, esto es tuyo, esto es real, es tu deseo, porque no podemos ser imprudentes y darlo por un hecho. El temor de Dios es especialmente el temor a Dios Padre. ¿Por qué? Porque es un temor que no es un miedo, sino es un amor a Dios, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ese temor de Dios es un amor pleno a Dios, un amor sin restricciones. Primero de Timoteo 1:17 dice: por tanto, el Rey eterno, Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea toda victoria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, al Rey único, invisible, inmortal, omnipotente, omnipresente,
es el cual nosotros adoramos. Y el don de temor de Dios es tal vez el primerito que nosotros adquirimos. Y es muy importante adquirirlo. ¿Por qué? Porque si no, nuestra espiritualidad va a partir de este don. Si no tenemos este don, no podemos desarrollar los dones siguientes. El temor de Dios es el que capacita al hombre a hacer la voluntad de Dios y nos hace ver la única y verdadera desgracia de la criatura humana, que es el pecado, que nos separa de él. En el momento que usted y yo conocemos al Señor realmente, lo primero que sentimos es una gran necesidad de no ofenderlo, de no pecar. Y tratamos, vea que lo he dicho muchas veces, para que no piense que uno cree que no es pecador. Seamos claros, todos somos pecadores. Hay niveles de pecados y lo sabemos. Está el venial, está el capital o mortal, ¿verdad? Y nosotros debemos apartarnos de cualquiera, desde el más pequeño hasta el más grande pecado. Entonces, ¿qué nos separa de Dios? Eso. Dios nos ama tanto que siempre nos está esperando y por eso dice que Él perdona todos los pecados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios hacia nosotros, que fue primero que el nuestro, quiere que nosotros estemos con Él, que estemos cerca de Él, que lo amamos, que lo sigamos, que hagamos lo que Él nos pide, la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. Salmo 34:11 dice, venid hijos, escuchadme y os enseñaré el temor del Señor. ¿Por qué nos dice escuchadme y os enseñaré? Porque es muy importante saber que Dios es el primer maestro que podemos tener. Y Él siempre nos ha querido enseñar el camino. Siempre nos han querido que nosotros lo escuchemos. Mire cuántas veces en la Biblia Él dice, escuchadme, escuchadlo. Cuando le aparece el Espíritu Santo y Juan el Bautista va a llegar a bautizarlo, una voz sale del cielo y dice, escuchad, este es mi hijo amado, escuchadlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la escucha de la palabra, la escucha de la voluntad de Dios nos va a llevar a certeramente un camino hacia Él. Ahora, hay voces externas que pueden vestirse de luz de algo muy bueno, pero en realidad no son de Dios. Entonces, hay cosas que nosotros dentro de nuestra pequeñez, de nuestra limitación, debemos aprender a escuchar. A veces nuestro enojo, nuestra fragilidad humana, nos hace decir, es que yo siento el Espíritu Santo determinada cosa, situación. Y en ese momento nosotros, por lo que estamos sintiendo, podríamos decir que es de Dios. Por ejemplo, cuando uno está enojado con el esposo o la esposa y hay alguna fricción entre nosotros, podríamos nosotros pensar, ya no aguanto ese hombre, no aguanto a esta mujer, ya le he dado muchas oportunidades y no cambia y no está cambiando por más que le diga, le haga, lo comprenda, lo chinee, llega el punto en que ya no lo soporto. Y entonces usted empieza y ya usted tiene
podríamos decir, una idea hecha, una idea elaborada en su vida. ¿Y cuál es su idea elaborada? Bueno, ya llegó, ya no lo aguanto, ya lo voy a dejar, ya no puedo más. Y es verdad, podría ser que usted ya no aguante, pero si le preguntamos al Señor, nos sorprenderíamos nosotros mismos al darnos cuenta que puede ser que no sea la voluntad de Dios. Si Dios te ha permitido llevar ese matrimonio durante tantísimos años, sería bueno darnos otro chance y no decir, es que yo siento en mi corazón que ya lo tengo que votar, que ya es suficiente. Habría que orarlo cuando usted esté en calma, cuando no esté en esa crisis, cuando usted vaya al Santísimo, cuando usted vaya a misa, cuando usted ayune y deje que el Espíritu Santo le hable. Puede ser que yo esté enojada con una de mis hijas o con mis hijas y yo diga, es que lo mejor es que se vayan de mi casa. Jamás Dios quisiera ni que ellas se vayan, ni que yo me vaya, porque es una familia que se necesita unida. ¿Por qué? Porque una familia separada es peor que la del enemigo. Ahora, si nuestros hijos ya son adultos y toman sus decisiones y se van de su casa en buena lid, o sea, en buenos términos, en un acuerdo mutuo, ok. O si se casan, o si se van, ahora como todo está moderno, o si se juntan. O sea, ya nosotros no podemos influir en ese sentido en ellos, pero sí ojalá que si alguna vez nos tenemos que separar como familia, madres, padres, hijos, que sea en un buen ambiente de amor y de paz y no de concordia y desesperación. La desesperación, el enojo, la impotencia nos lleva a tomar decisiones muy equivocadas. Yo siempre he dicho, cuando yo estoy muy ofuscada, cuando yo me siento muy mal, cuando me siento muy triste, cuando estoy molesta porque me he dado cuenta de que pasó algo que no me agrada, con quien sea, con mis hijas, con mis compañeros de trabajo, cuando trabajaba, con mis compañeros de comunidad, en el ambiente que yo esté. Yo siempre me doy unos días para irme bajando los niveles y empiezo a orar y orar y orar para ver qué Espíritu Santo me guía con respecto a esa situación. Porque si yo lo tomo a la primera, podría ser que me lleve un buen golpe. ¿Qué es el temor de Dios? Es la veneración de un hijo por su padre, porque es bueno, porque le dio la vida por nosotros, porque nos perdonó nuestras faltas. En esa imagen vemos un corazón hermoso, una montaña. Esa montaña representa un camino de fe. Las montañas, los montes, por eso en la Biblia hay tantos montes, ¿verdad? Jesús subía al monte a orar. Los profetas subían al monte a orar. ¿Por qué? Bueno, porque en aquel tiempo la geografía era esa y los lugares más apartados para orar eran esa. Pero también la montaña representa el caminar duro de la persona para poder llegar a esta cima donde se ve ese hombre, adorando ¿a quién? A Dios, adorando la cruz. Y sabemos que llegar a adorar la cruz es aceptar la cruz, y aceptar la cruz no es nada fácil. Pero si usted y yo como hijos veneramos al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo y perseveramos en ese camino, estamos llegando al punto. Hay mucha gente que puede llegar en cuestión de años. Yo tengo 23 años y realmente me ha costado llegar.
y me ha costado tiempo. El Señor ha sido muy generoso y me ha dado muchos dones para servirle a Él, no para servirme yo de esos dones, ni lucirme yo con esos dones. Porque en el momento que usted y yo nos lucimos con los dones, nos volvemos no agradables a Dios, porque somos soberbios y orgullosos, y los soberbios y los orgullosos Dios los vomita. Entonces, si nosotros tenemos temor de Dios, una cosa que debemos tener cuidado, hermanos, y esto es un requisito para escuchar la voz de Dios, es nunca quitarle la gloria a Dios y nunca pensar que usted y yo como seres humanos, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia, por nuestros propios dones que nos los dio Dios, podemos hacer cosas. Siempre vamos a depender de Dios. No es miedo por el castigo, ya que Dios no es tirano, sino temor amoroso de que podemos ofender a nuestro Padre. Se relaciona con virtudes muy importantes que vamos a ir viendo: humildad, esperanza y templanza. Produce horror al pecado o adoración profunda a Dios y desprendimiento de todo. Cuando usted y yo llegamos a amar a Dios con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, ya usted está en la capacidad de desprenderse de usted mismo. Y cuando hablamos de desprendernos nosotros mismos, no es que vamos a dejar el esposo, la casa, el trabajo y todo por estar solo en las cosas del Señor. No, el Señor siempre nos pide una balanza. Ni tanto solo Dios, ni tanto solo la casa y el mundo. Un balance, porque sabemos que sin Dios no hacemos nada. Pero para llegar a adorar profundamente a Dios, tenemos que tener la capacidad y la humildad de desprendernos en muchos momentos de nosotros mismos. Desprendernos del confort, desprendernos del enojo, desprendernos del odio, desprendernos de la falta de perdón, desprendernos del egoísmo, desprendernos del perfeccionismo, que queremos hacer todo muy perfecto. Dios es perfecto, pero no espera y sabe que nosotros ciertamente no somos ni seremos perfectos. Y entonces, ¿dónde está el verdadero don? En ese momento en que usted tiene la capacidad de decir: voy a servir en mi comunidad, en mi iglesia, voy a servirle en consejería, escuchando el dolor del hermano sin juzgarlo, dando mi tiempo, no poniendo límites de tiempo, ni hacer acepción de personas. Yo sí voy a ir a escuchar a alguien o voy a ayudarlo porque es mi amigo. No, a veces no los conocemos, no conocemos las personas que necesitan, pero cuando ocupan un abrazo, una palabra de Dios, una consejería, debemos estar ahí. Debemos estar claros que nosotros debemos seguir a Dios y no al hombre. Puede ser que yo tenga un amigo entrañable que esté conmigo en los caminos del Señor, pero mi deber es fijarme en Dios, no en mi amigo, no en el coordinador o la coordinadora, no en el sacerdote siquiera, no fijar los ojos solamente en la gran magnitud que tiene Dios. Si usted y yo ponemos los ojos en Dios, vamos a ser personas que le sabemos dar ese rango al Papa,
al obispo, a los sacerdotes, a los diáconos, a los coordinadores, a los hermanos. Porque nuestra mirada no está en los hombres, porque cuando usted y yo, y lo he experimentado mucho en mi vida, ponemos nuestros ojos, incluso confiamos en las personas, ellos nos pueden fallar. Y entonces se nos puede venir abajo, y es ahí donde encontramos mucha gente en la iglesia que tienen algún problema con alguna persona y dejan de creer en Dios, se van enojados. ¿En dónde pusieron los ojos? Los pusieron en el hombre, no en Dios. Oí el testimonio de una señora que me dijo, me alejé del camino de Dios porque fui a donde un sacerdote a confesarme y me trató de lo peor. Entonces me fui de la iglesia católica y me uní a una iglesia cristiana donde me recibieron con mucho amor, con mucho calor, etcétera, etcétera. ¿En quién puso ella su mirada? En un hombre. ¿Que el sacerdote pudo equivocarse? Sí. Tenemos santos sacerdotes muy comprensivos que tienen esa capacidad, ese don, esa misericordia de confesión, y tenemos otros que no son para confesión. Unos predican muy bonito, otros no predican tan bonito, otros son muy afables, muy simpáticos, otros son muy gruñones. Somos y son los sacerdotes, los obispos, el papa y los que formamos una comunidad y tenemos una relación, somos y seremos hasta el final de nuestra vida barro, que necesita estar refinado y que es frágil, en cualquier momento se puede quebrar. Si usted y yo tenemos eso claro y sabemos que Dios es el que permanece ahí, fiel, siempre, en Él debemos confiar y mantenernos. Y eso es temor de Dios. Fray Nelson Medina decía que para desarrollar la gracia del don de temor de Dios debemos, 1, la acción del Espíritu Santo que rechaza los vicios y pecados. Y eso es muy importante porque he visto servidores que no pueden dejar el cigarro, que no pueden dejar el licor, que no pueden dejar vicios que tienen, que no pueden dejar el amante y siguen sirviendo y tienen un amante, que no pueden alejarse del pecado. Y eso, lógicamente, Dios no lo quiere. Ahora, ¿es fácil alejarse del pecado? No. Muchas veces nos cuesta demasiado alejarnos del pecado. Y en Romanos 7, del 19 al 21 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, que está diciéndonos Pablo, que si él no hace lo que él quiere, que es estar con Dios, pero lo domina, el mal quiere decir que está dominándolo el enemigo, no Dios. Y agrega, así que queriendo no hacer yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, todos sabemos que tenemos una concupiscencia, un pecado ahí en los genes, un pecado que desde el origen fue en la cruz liberado, pero nosotros en forma natural tendemos a pecar. Pero cuando usted escucha al Espíritu Santo, ahí yo les doy un ejemplo. Muchas veces el Espíritu Santo les ha hablado y ustedes no lo han notado. Por ejemplo, cuando tienes
un enojo y quieres decirle a una persona hasta lo que va a morir. Pero hay algo en ti que te dice, que te hace sentir, no lo digas, cállate, retente, domina. Y uno está ahí en este, así como un volcán, bum, 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 que quiere salir todo eso. En ese momento, quien te está reteniendo es el Señor. El Espíritu Santo que se está diciendo, no lo digas, no lo hagas. Casi podríamos decir que algunas personas lo logran y otras explotan. Yo he tenido muchos momentos en que me he callado, muchos, y otras que no he aguantado y he explotado. Pero, como dice Nelson Medina, Fray Nelson, son vicios. Hay vicios que tenemos, costumbres, hábitos que no nos quitamos y nos cuesta mucho. Y debemos ir haciendo cambios que el Espíritu Santo nos va guiando. ¿Por qué? Porque tenemos el don del temor de Dios. La segunda cosa para desarrollar el don es la huida del mal, que consiste en someterse a Dios. Es imposible, ya que no podamos alojarnos totalmente del mal, porque es imposible, o sea, lo sabemos, pero sabemos que podemos controlar ciertas cosas. ¿Y cómo lo controlamos? Mucha oración, hermanos. Biblia, ayuno, misa diaria, santísimo, rosario, misericordia. Siempre oyendo prédicas, poniendo alabanza. O sea, todo lo que nos está uniendo. ¿A quién? A Dios, y darnos la cara. No nos cuenta de los bienes que hemos perdido. Cada vez que usted y yo nos damos cuenta que antes de conocer al Señor, perdimos tantas cosas. Perdimos la posibilidad de conocerlo antes para tener paz, para tener fe, para orar más, para entregarle más las situaciones y no pasan noches dándole vuelta a uno y qué voy a hacer y cómo voy a pagar ese recibo y cómo voy a hacer con mi esposo, cómo voy a hacer con mi hijo. Ay, Dios mío, y qué voy y ya. Y nosotros ahí en una maraña, sin dormir, angustiados, cargados. Mientras cuando conocemos al Señor, nos damos cuenta que podemos entregarle todo eso y que Él va a cargar esa cruz. Y sí lo hace, hermanos. Y la palabra lo dice, venid a mí los que están cargados, yo haré la carga liviana. Y es verdad, cuando usted toma y le dice, aquí está, Señor, usted siente un alivio, una paz, y usted sigue orando con calma, sin desesperación. ¿Y qué pasa? Entramos en la paz del Señor. A pesar de la tormenta que hay alrededor, estamos en paz. Y entonces cuando usted se da cuenta que ha perdido eso un montón de años porque no conocíamos al Señor y porque no ahondamos en el Señor, uno se arrepiente. Al avanzar en la senda del Señor, queriendo no ofenderlo. Huir del mal es el orden de la criatura racional, consiste en someterse a Dios y dominar todas las criaturas. El género lo dice, que el ser humano, Dios hizo todo, las plantas, los animales, los ríos, los mares, para que el ser humano los dominara. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a someter a Dios. El problema grande que estamos es que no hemos sometido a Dios todo lo que nos ha dado. El ser humano viene destruyendo el mundo, físicamente hablando. Ya lo sabemos, la contaminación, la desaparición de especies, las enfermedades que hay en el mundo,
el exceso de radiación solar, el exceso de lluvias, todo ha sido porque ustedes y yo no hemos sometido a Dios todo lo que nos compete dominar. Y cuando se dice dominar, Dios no dijo destruir y explotar. Es con amor, porque Él hizo la naturaleza y todo lo que nos rodea y los seres humanos con un amor entrañable para nosotros, para que con amor lo hiciéramos. Con amor tratáramos a nuestro esposo, con comprensión, sin chichas, sin quejas, con comprensión y con amor a nuestra esposa, con respeto mutuo y hacia nuestros hijos, porque Dios quiere que todo esté sometido a ellos, a Él, bueno, a la Trinidad. El Catecismo en el numeral 1849 dice, el pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. ¿Por qué dice voluntaria? Porque para que usted y yo pequemos, hay dos gradas que cruzar. Bueno, hay muchas, pero dos básicas. Viene el tentador y yo acepto. O me tienta y yo resisto. Entonces tenemos esos dos caminos. O me dejo llevar por la tentación o evito en forma voluntaria no hacerlo. O omito hacer algo que Dios quiere. Por ejemplo, parece mentira, pero el hecho que nosotros seamos obedientes y nos conectemos, aprender de Dios, a refrescar, porque si hay alguien que es muy carga, y siempre lo he dicho, yo no lo sé todo, pero lo que sé, lo doy. ¿Por qué lo doy? Porque muchas veces lo que yo esté diciendo pueda, por mi situación actual, yo mirarlo, entenderlo, comprenderlo en ese momento como nunca lo había comprendido. Porque Dios es nuevo siempre. Entonces, usted puede haber escuchado esto 1000 veces, pero hoy podría aprender algo nuevo o muchas cosas nuevas o consolidar algo que tenía usted en su corazón y quería moldear eso. La omisión puede ser cuando podemos hacer algo y no lo hacemos contra la ley de Dios. Voy a ponerles hoy me ponía el Señor ese ejemplo y bueno, por algo me lo puso. La mentira. La mentira es para mí, bueno, digo yo, es para mí el pecado más fácil que casi podría asegurar todos nosotros lo hacemos. Todos nosotros en algún momento pecamos con la mentira. Bueno, mentiras blancas, mentiras de cortesía, mentiras de, yo no sé, de qué más, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que cuando nosotros mentimos, mentimos, punto. Chiquitito o no, es un pecado. ¿Es venial? Sí, pero es un pecado. Con una mentira podríamos hacerle daño a una persona que la lleva de la injuria. Y si usted le lleva la injuria a una persona, le lastima su espíritu, su moral, y usted no lo puede recobrar porque mucha gente miente sobre alguien, hace un juicio sobre alguien. Voy a ponerle un ejemplo. Yo vi, estaba mi vecina, salió, la encontré en Heredia
y la vi como muy cerca con un señor hablando y muy jiji. Entonces yo dije, debe ser un amante. Pasó, llegó el esposo y habló conmigo y yo le dije, ¿usted no cree que tiene que cuidar un poquito a su esposa? Es que a veces los hombres se acercan y ella es muy linda. Tenga cuidado. ¿Qué hice yo? No lo he hecho, ¿verdad? Solo es un caso ficticio. ¿Qué voy a hacer yo con ese comentario? O a veces hay que tener cuidado con las amistades. Ya usted, ¿qué pasa ahí? A usted le siembra una semillita. Y el esposo o la esposa, ojalá que sea esa gente que se haga rollo solita y se carbonice sola y diga, seguro la vio, tiene un amante, me está engañando, claro, salió tal día, tal otro, etcétera, etcétera. Bueno, y resulta que ya manché esa vida. Y cuando pasan los años por A por B, vuelve usted a encontrarla a ella con ese hombre y los ve abrazados y dándose un beso en la mejilla muy acaramelados. Y usted pasa y saluda. Y le dice, ay, hola, ¿cómo estás? Venga, Leila, quiero presentarle a mi hermano, a mi hermanito del alma. Chin, 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 chin. Se le baja a uno todo y yo me imagino que uno debe sentirse muy culpable si uno hace algo por el estilo. ¿Por qué? Porque estás manchando, estás con un pecado muy pequeño que pasó a un pecado muy grande. ¿Qué tal cuando usted dice, no, es solo un cigarrito, solo un traguito? Y cuando usted se da cuenta, ese cigarrito, ese traguito pasó a más y eso lo llevó a tener un affair con un hombre, con una mujer, o verse mal en un lugar y que su familia se avergüence, sus hijos le digan, mami, ya, o papi, cálmese, se ve muy feo, coma algo, todo, y usted no quiere hacer caso porque ya está dentro del vicio. Dios nos manda a cumplir todos sus mandamientos, pero nosotros, de una cosa pequeña, un pecado pequeño, podemos ir a uno muy grande. También podemos omitir y no decir nada. Tal vez nos damos cuenta de algo que tenemos que decir y no lo decimos. Una persona una vez me dijo, no diga esto, no lo diga. Digo, pero si yo no lo digo, yo miento. Me dice, no, solamente omite. Y entonces yo le dije, no, porque si yo omito, yo peco. Porque la palabra dice que pecamos y el catecismo lo dice claro, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y si yo omito parte de una verdad, dice que para no herir a alguien o para que alguien no se ofenda, estoy mintiendo. Cogí la mentira porque es lo más, digamos, corriente, común y corriente. Es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, el amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Y nos dice, eso es huir del pecado. Ahora el tercero, aumentar el amor hacia Dios consolida el temor. En realidad, cuando más se ama a otro, tanto más se teme ofenderlo y apartarse de él. Si yo estoy enamorada de mi esposo o de un novio, o amo mucho, por ejemplo, a los hijos, nosotros los conocemos, los tuvimos en el vientre, los vimos caminar, los vemos en la escuela, en el colegio, en la universidad, casarse, tener hijos. Ya los amamos en la profundidad porque los conocemos. Eso mismo pasa con Dios, porque nosotros nos conectamos, porque tenemos que conocer a Dios a lo profundo, porque a veces pensamos que lo conocemos, pero yo
se los digo como educadora. Entre más sabe uno de cualquier tema, menos sabe. Y ahí uno se da cuenta que no sabe nada. Porque usted profundiza y profundiza y siempre encuentra más y más y más material y más conocimiento. Y usted como ser humano no va a poder tener todo ese conocimiento. Y menos tratándose de Dios, porque Dios es para nuestra mente incomprensible en todo, en sus caminos, en sus proyectos, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de expresarse como milagro, como presencia, como, ¿qué les dijera? Como real, porque muchas veces lo sentimos real en una oración. Sentimos esa paz, tenemos visión, los que tienen don de visión, tenemos visión con el Señor, sueños, tenemos experiencias hermosas y a Él nadie lo contiene. Entonces, el conocerlo cada día más es maravilloso para nosotros. Se crece en la caridad, sobre todo cuando, en cuanto a acto. ¿Qué quiere decir eso? Que vi que lo decía la vez pasada, es que por gracia somos salvados. Recuerde que yo les decía que las obras son importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios, irremediablemente servimos al hermano y lo amamos y le buscamos el bien y lo ayudamos con todas las obras de misericordia existentes, físicas y espirituales. Y nos da gozo, nos da paz. Cuando más firme es la unión, tanto mayor es la confianza en el premio, por tanto menos se teme a la pena. ¿Qué quiere decir esto? Entre más unidos estemos con Dios, entre más confiemos en Él, sabemos que vamos a tener un premio y ese premio es la vida eterna. Y nunca debemos perder de vista ese premio. Nosotros no somos de la tierra, somos del cielo. Pero vivimos unos cuantos años aquí y nos acerenciamos de tal manera que se nos olvida que hay un paraíso, también un infierno. Por eso dice, menos se teme a la pena, porque entre más yo me pueda sacrificar por Dios, mayor relación tengo. Esto lo es tomado de Santo Tomás Aquino. Según San Agustín, perdón, hermanos, según San Agustín, en el libro de Gratia, porque el Espíritu Santo nos lleva a preocuparnos por el alma. Es lo siguiente, ¿por qué se dice que el temor de Dios es un don del Espíritu Santo? Porque si usted y yo no tenemos ese don, no podríamos decir por influjo del Espíritu Santo, Jesús es el Señor. No podríamos. Entonces, por eso necesitamos todos los dones que vienen del Espíritu, especialmente este. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Palabra de Dios. Entonces, en este mundo que ahorita es espeluznante, vemos cada día iglesias satánicas. Una compañera pasaba ahí un video de unas canciones donde estaban incitando a los niños a ir después de la escuela a la iglesia satánica, a aprender a cuestionar todo, decía. Bueno, esto, si nosotros lo analizamos, es falta de temor de Dios. La sociedad ha venido trabajando muy de abajo
de niños a jóvenes para ir generando un materialismo, una vida sin Dios. Y al revés, nosotros con el temor de Dios vamos viviendo una vida con temor a Dios, con ese amor de no ofenderlo. Sabemos que el cuerpo se muere, pero no hay que tenerle miedo si vamos al reino de Dios. El problema es cuando encontramos personas que matan nuestra alma, personas que nos inducen al pecado, personas que nos inducen a la duda, personas que nos inducen a alejarnos, porque él es tan hábil y astuto que por dónde va, por los niños. Ya casi las familias las tiene destruidas en divorcios. Ya los jóvenes los tienen en la mano prácticamente. Mire, casi los jóvenes no creen en Dios. Y ahora, ¿por quién va? Por los niños, para terminar de hacerla. Nuestro deber es orar por eso, luchar por eso, predicar por esto, porque lo estamos necesitando. San Francisco, el Papa Francisco, en la audiencia general del miércoles 11 de junio, casi tenemos unos cuantos años cerca, dice que los beneficios del alma, son, perdón un segundo, que los beneficios del alma serán siempre los siguientes. Dios nos amó primero. El temor de Dios es el don del Espíritu Santo que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor. Y yo les pongo esta imagen porque me parece que nos representa muy bien lo que estamos diciendo. Mire qué chiquitita la niña, pequeña, y vean al Señor. Entonces, si usted y yo nos damos cuenta, él ya es un adulto y ella es una niña. Ella es pequeña. Y cuando usted está pequeño, usted es poco sabio. Y cuando usted está pequeño, usted es ignorante de lo que la vida pasa. Un niño no comprende el contexto general donde está. Pero el Señor sí comprende. Él sí comprende, Él sabe qué va a pasar en el futuro. Él conoce el mundo y a cada uno de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Entonces, ¿quién podría creerse grande en el Señor? Yo no consigo a alguien que se crea muy capaz, muy carga, mejor que los demás, que sabe mucho. O sea, yo no consigo, porque yo sé que por más que usted sepa, por más doctorados, máster que uno tenga, lo que sabe Dios sobre ese tema no lo sabe nadie más. Usted puede ser un máster, un genio en química, pero nadie le puede ganar a Dios en su sabiduría. Nadie le puede ganar a Dios en el mejor doctor que puede sanar lo que los médicos dijeron, ya se muere y no se ha muerto. ¿Por qué? Porque Dios puede eso y más. Entonces, ¿quién puede atreverse a decir que entiende a Dios? Ni los santos siquiera. Una actitud de pequeñez como un niño con su papá. Ah, cosita, vean qué belleza. Así nos ve Dios. Chiquititos, pequeñitos. Más cuando le pedimos lo que no nos conviene. Yo me lo imagino que Él nos toma así y dice, ay, mi chiquito, ay, mi chiquita, no sabe lo que me está pidiendo. No sabe lo que está diciendo. No sabe la decisión que está tomando, porque la estamos tomando nosotros mismos. Nos permite poner nuestras preocupaciones y sus expectativas en Dios.
siendo envueltos y sostenidos por su calor, su protección precisamente. Cuando usted tiene una situación de trabajo, de familia, de salud, emocional, psicológica, económica, lo que sea, entreguémosela a Él y pidamos la guía de Él. Esto es básico, porque Él es el papá que siempre va a querer lo mejor para sus hijos. La palabra lo dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué tanto? Yo podría darles cosas buenas como Padre del cielo. Entonces, el temor de Dios, como hablábamos, es también quitar y evitar lo siguiente. Para nosotros tal vez algunas son diferentes o no tienen que ver con nosotros, pero en el fondo sí. La blasfemia contra Dios, no tiranizar o esclavizar a las personas. Nosotros diríamos, ay, yo no soy un tirano jamás, pero cuando usted es un controlador o una controladora, en cualquiera de todos los ámbitos que usted se desarrolle o en todos, usted está de alguna manera tiranizando a esas personas. Por eso es tan importante que usted y yo nos vayamos sanando para mejorar y no caer en este tipo de pecado. Claro, también hay tiranos en gobiernos y también hay esclavitudes en gobiernos. Por ejemplo, China, India, casi todo lo que es Asia, la gente trabaja por una miseria, son explotados, trabajan de sol a sol y le pagan una miseria que ni les alcanza para comer. A veces en la India le pagan con un plato de lentejas y ese es el pago por todo un día de trabajo y se dan por agradecidos. Y hay que escudriñar ahí, es increíble. Los miedos, miedo a todo que nos paraliza, miedo cuando nos piden hacer algo espiritual y no las, miedo a predicar, miedo a orar, miedo a hacer una oración, miedo a tal cosa. No, los miedos paralizan y tenemos que evitarlo. Tenemos que creer y confiar en Dios. Vivir solo para el dinero. Hay gente que piensa que con el dinero todo lo compra y todo lo alcanza, pero el dinero se va, el dinero se desaparece y de repente el banquero más grande del mundo puede quedar en la ruina, como pasó con la caída de la bolsa en Nueva York en los años 20, que todo el mundo se quedó en ruinas. Los banqueros se suicidaban porque no podían aguantar y los ricachones tenían fábricas llenas de zapatos que los vendían a 0.5 centavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había efectivo, hubo una quiebra mundial y los millonarios se volvieron pobres y los pobres más pobres y medio subsistiendo. A ellos no les dio tanto por matarse como a nosotros. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a vivir con el dinero. Vivir para la vanidad es muy profunda, vanidad física, vanidad del alma, de que yo soy muy inteligente, que soy muy carga, que soy muy guapo, que soy muy guapa, que tengo el mejor casa, mejor carro, etcétera, etcétera. Hay vanidad, de la vanidad es mucho. El poder y el orgullo. El poder porque hay gente que quiere poder y lo vemos. En cuántos países hay guerras, hay revoluciones para quitar a los presidentes o los ministros. También, lamentablemente, en la iglesia se da. Yo no lo entiendo, soy honesta, pero hay gente dentro de la iglesia que se pelea por puestos, por lucirse, por que lo vean, no sé, pero eso no es de Dios, desde luego. Y el orgullo, el creernos mucho, muy carga, muy inteligentes, los mejores en lo que hacemos, o en que no aceptamos una corrección, o en que no obedecemos algo que se nos indica, porque no, porque yo sé que esto se hace así, y ese orgullo muchas veces choca en los trabajos cuando un jefe
que uno considera que tal vez es menos apto que uno para en tal materia y te da una orden y usted se queda, es que no, eso está mal y empieza usted un pleito y termina despedido, pero es un orgullo. ¿Por qué? Porque su deber es hacer caso a lo que el jefe le dijo. Si él se equivoca, es cosa de él, pero como dice, el que obedece no se equivoca. Los fabricantes de armas, los que provocan las guerras, la trata de blancas, órganos y drogas. Aquí son pecados de omisión. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar para que esto no se dé. Yo muchas veces he orado y le pido a Dios que saque todas esas bandas internacionales de nuestro país que raptan niños, que los pasan de fronteras, que los prostituye. Oro por la protección de los niños que se han perdido. Oro por las guerras. Oro por los que fabrican las armas. Oro por todo esto y más. ¿Por qué? Porque mi oración, aunque es un granito de mostaza, va calando y va calando. Y en algún momento se puede lograr que esto caiga. ¿Con qué? Con oración. Aunque ustedes no lo crean. Voy a entrar a la humildad como una virtud sobrenatural que nos da un conocimiento de nosotros mismos. Y ¿por qué voy a hablar de la humildad? Porque si yo quiero el don de temor de Dios, una de las virtudes más importantes que yo debo tener es la humildad. Y vean que dice que es sobrenatural, o sea, viene de Dios. ¿Y qué dice Dios? Que él ama el corazón humilde. Porque Cristo tuvo un corazón humilde. Humildes pueden vivir cerca de Cristo en su corazón. El soberbio no. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y orgullosos. En cambio, le agrada el humilde. Humillados pues bajo la potente mano de Dios para que os exalten a la hora del premio. Es mejor que te humillen a que te ensalces, porque al final, ¿qué va a ver Dios? Al humilde. Recuerde la palabra que dice que los invitaron a una fiesta y que les recomienda no te sientes en los principales asientos, porque podría llegar el dueño y te podría decir, hermano, cámbiate porque viene otra persona en tu lugar, en ese lugar que le corresponde. Un soberbio, una persona que no tiene humildad, puede pensar que a él le corresponde ese lugar y pasa por la pena de que lo sacan, ¿verdad? Entonces, es humillado. Los primeros y los últimos. ¿Recuerdan eso? Que hay que ser el último para ser el primero. Y muchas veces se da eso. Nos lleva a estimarnos según el justo valor y moderar el sentimiento de sobrevalorarnos. Que yo sepa quién soy yo. ¿Quién es Susan? ¿Quién es Gustavo? ¿Quién es Vicky? ¿Quién es todos los que estamos aquí? Somos, nos conocemos, sabemos que somos dignos de amor porque somos hijos de Dios, que tenemos todo el derecho de amar y ser amados, de respetar y ser respetados, saber quiénes somos, sin sobrevalorarnos, sin empezar a decir, es que yo, claro, yo soy muy buena, soy excelente esposa, soy muy inteligente, soy aquí, yo hago esto, soy la mejor en esto, soy la, ¿verdad? Ahí, cuando usted se sobrevalora y no modera sus sentimientos, entonces usted cae en una autoestima baja o
una autoestima demasiado elevada que llega a la soberbia. Entonces, lo justo, o sea, lo que yo tengo como ser humano, ni menos ni más, yo no valgo, es que yo no sirvo, es que yo no puedo, es que yo siempre he sido muy tonta, es que yo no sirvo para nada, etcétera, etcétera. Estoy robando oxígeno en este mundo. Eso es no tener, no estimarse en su justo valor, porque Dios a todos nos hizo a justo valor. A todos nos dio dones, carismas, a todos nos dio su amor, a todos nos dio su respaldo, a nadie él rechaza, nos da un justo valor. Y vuelve a refrendar esta virtud, reconocer nuestra pequeñez y nuestras limitaciones. Nosotros no podemos pensar que siempre tenemos la razón, no la tenemos. No siempre vamos a poder hacer todo de lo mejor. No siempre podemos lograr que los demás hagan lo que nosotros queremos, porque no es así. Hay reglas, hay personas, hay lugares, hay tiempos para que nosotros podamos entender que somos limitados, pequeños, que no se nos olvide esto, somos pequeños. Grados de humildad. Santiago 1:17 nos dice, toda dávida o todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que cuando Dios te da un don, te lo da. Te lo da porque sabe que lo puedes administrar. Y si no lo administras bien, no te lo va a quitar. Pero, lógicamente, te va a pedir cuentas de eso. Grados de humildad. La primera, nos ayuda a sufrir con resignación y pacientemente las humillaciones que nos vengan por nuestra culpa o por la de otros. Wow. Yo pienso que cuando llegamos a eso, estamos en buen camino, pero que cuesta llegar a resignarnos, a sufrir y a aguantar humillaciones, que puede ser que yo los haya generado con mi comportamiento o mis errores, o porque otros me la infrinjan. Pero entonces, llegar y decir, Señor, yo te pongo a esa persona en tus manos. Cámbiale, ábrele el entendimiento, dale lo que él necesita o ella necesita para saber que está equivocado. Y dame a mí la fortaleza para seguir adelante, según tu voluntad, Señor. Esa es una oración con resignación. Una sin resignación. Señor, tómalo y haz justicia sobre él. Que ojalá viva y le duela y le levanten un falso o que lo critiquen como él o ella lo ha hecho conmigo. Esa ya no es una oración de resignación ni humilde, es de enojo y con mala intención. Y les aseguro que esa no la recibe el Señor. Exige el estado de gracia y el horror al pecado mortal, con una decisión firme de preferir la muerte antes de cometer un pecado mortal. Los santos, ellos han llegado a esta humildad. Y como dice la palabra, si mi ojo me hace pecar, quítate el ojo, sácatelo. Si mi mano me hace pecar, córtala, porque es mejor llegar ahí uno sin partes del cuerpo que llegar completo al infierno. Claro, estamos exagerando, pero lo que quiere decir es que la decisión de preferir morir quiere decir morir a nosotros mismos. Perdón.
preferir morir a nosotros mismos. Un pecado mortal es rudo. Y muchas veces no lo logramos, pero debemos hacerlo. Es morir a uno mismo, es tratar a lo máximo de no hacer. La práctica de la humildad hacia Dios nos lleva a alabar a Dios. La alabanza de Dios hace ser como el clima de una vida religiosa. Alabamos por su santidad, por su magnificencia, por su honor. Nos llevamos a reconocer a Dios y agradarle todos sus dones y beneficios. ¿Por qué? Porque el que le agradece a Dios todo, lo alaba y lo bendice por todo lo que le ha dado. Incluso por la prueba, incluso por los momentos duros que nos van refinando y que nos van haciendo mejores seres humanos y mejores hijos de Dios. El espíritu de la dependencia nos invita a vivir en la obediencia a Dios, a sus leyes que son su voluntad. El que es obediente en lo mínimo es obediente en lo máximo. Y a Dios le fascina que una persona sea obediente en sus caminos. La cosa más pequeña a la cosa más grande. La obediencia es la base de una de las conexiones más grandes con el Espíritu Santo. Y es una de las cosas que nos lleva a oír al Espíritu Santo en una forma más rápida. No obediencia a mi propio conocimiento o a mi propio impulso, sino una obediencia verdadera. Obediencia, cuando te dices tienen que estar en tal lugar a tal hora y estás en tal lugar y a tal hora porque van a ir a orar, porque vas a participar de la novena, porque vas a ir a un retiro, porque vamos a ver a una persona y le vamos a hablar de Dios, porque vamos a salir con nuestros hijos a compartir. El Espíritu Santo siempre nos dice qué debemos hacer. Somos nosotros los que no queremos, porque nos lo dice incluso a través de personas. No haga esto, no haga esto, no haga esto, haga esto, vaya por aquí, y somos desobedientes. Entonces, yo les digo que una de las cosas que en mi vida a mí más me ha ayudado es ser obediente con todo lo que Dios me ha pedido. He muerto a mí. He tratado de irme y hacer lo que Él quiera. Muchas veces me he equivocado, sí. Otras veces he desobedecido, muy pocas veces. Y las veces que yo he desobedecido, hermanos, la factura ha sido grande para mí. Y me ha dolido mucho. Pero ya lo había hecho, ¿verdad? Práctica la humildad con el prójimo. Esa era con Dios. Ahora con el prójimo. Alegrarnos sinceramente por las virtudes de los demás. Yo diría por los dones y virtudes de los demás. Qué bueno que los hermanos estén desarrollando dones y carismas. Qué hermoso. Ahora en la vigilia de Pentecostés, escuché a un joven que estaba por hacer su confirma al día siguiente, haciendo una oración. Yo me reía, me extasiaba. Tal vez alguien me vio y dice, se está burlando. Yo estaba al revés, estaba tan alegre porque él le hablaba como a un amigo, como a un padre. Era una oración era un diálogo. Ay, Padre, ay, Señor. ¿Y cómo somos testarudos, verdad? ¿Cuántas veces nos has dicho que vayamos por aquí y tercos y tontos nos vamos para el otro lado, verdad? Yo no sé cómo hace usted con nosotros. Y él empieza a orar así, a hablarle al Señor así. Y a mí me parecía tan hermoso, porque era sincera su oración. Y yo me alegré tanto por ese joven y fui y lo felicité, le dije, muy bien, excelente oración. ¿Por qué? Porque nació del corazón.
No necesitamos una oración llena de flores para llegarle al Señor. La más sencilla que nazca en nuestro corazón. Dejar la envidia. Y esto se da montones. Hay gente que ve los dones y carismas de alguien y se enoja, se envidia, yo quiero tenerla, se molesta, hasta creen e imitan los dones de otra persona y dicen, ay, yo tengo ese don también. Ay, yo sí, yo también tengo el mismo don que ella tiene, que él tiene, yo lo tengo. Yo también, a mí el Señor me dio el don de visión y tal vez es su imaginación. O sea, esto de los dones y carismas hay que tener mucho cuidado y discernimiento. Por eso es que estamos viendo cuándo Dios nos habla y cuándo no. Porque puede ser de mi propia querer, de mi propio pensamiento. Y se cree que es de Dios, pero es de mi propio pensamiento. Y puede ser muy lindo, pero puede ser de mi propio querer. O sea, esto no es fácil. Se lleva, yo siento, muchos años. Yo ya tengo 23 y todavía no termino de refinar los dones. Me falta muchísimo. Considerar los aciertos de los demás como triunfos para el reino de Dios. Cuando nosotros vemos que alguien crece, que alguien sirve, que alguien se gradúa, que alguien tiene un buen trabajo, cuando alguien logra mejorar su casa, gloria a Dios. Son triunfos que Dios les ha permitido tener, Dios generoso, y ojalá que esas personas lo entiendan. Las conversaciones no poner en ridículo a los demás o burlarse de ellos. Hay gente que a veces se burla en una conversación de otro, porque es ingenuo, porque está diciendo algo ilógico, qué sé yo. La burla siempre nos lleva a orgullo, a creernos más de los demás, con capacidad de burlarnos de él o de ella. Y eso no puede ser, porque entonces ahí no habría humildad de parte de nosotros. Tratarlos con respeto y escuchar con interés sus opiniones. Todas las opiniones valen. Claro, hay que adorarlas, hay que discernirlos cuando nosotros somos responsables de un grupo. Uno tiene que escuchar a todos y discernir, porque claro, muchas ideas son muy buenas, pero a veces no todas son lo apropiado para ese momento, lo correcto. Entonces, siempre debemos entender que existe una persona coordinadora, un sacerdote, un obispo, un papa. Hay una jerarquía y el Señor nos manda a respetar esa jerarquía. Y si ese coordinador discierne que no, es que no, así no te guste y así patales, no es no. ¿Está equivocado? Ok, vuelvo a la obediencia. Si él está equivocado, él dará sus cuentas. Usted simplemente obedeció. Evitar las palabras llenas de orgullo, vanidad y superioridad. Creernos muy cargas. En realidad, yo pienso que hay personas muy capaces, realmente, de mucho conocimiento, de mucha espiritualidad, de mucha experiencia con los años, especialmente en forma personal. Respeto muchísimo a los viejitos que tienen su mente muy clara, de ellos aprende uno cualquier cantidad. Pero si yo creo que yo sé mejor, más que los demás, si yo soy más carga que los demás, estoy totalmente contra la humildad que Dios nos pide. Dice que nosotros debemos sentirnos inferiores siempre en un sentido bueno. Sentir que la gente es superior a nosotros. ¿En qué sentido? En que son mejores en una cosa, o son más generosos, o son más humildes, o son más buenos, o sea, que creamos, no que somos menos, sino que, porque recuerden, tenemos que estimarnos en justo valor. Pero cuando usted y yo empezamos a pensar que somos mejores, entonces
somos soberbios. Y les voy a dar ejemplos. Cuando usted, el lector, se sube a alguien y usted dice, yo hubiera leído así, leyó muy rápido, más bajo, dijo este nombre mal, cantó mal, tenía que bajar, la cuerda está muy baja, yo no hubiera aconsejado así, mi consejo hubiera sido este y este, lo aconsejó mal, le dijo mal, le habló mal, lo miró mal. En ese momento que usted está juzgando a esa persona por lo que esté haciendo, usted se cree más, se cree superior a él. Ahora, si yo puedo ver algo, aconsejar para que la persona cambie y aprenda, eso es otro. Si usted está enseñando, eso es otra cosa. Pero aún así tiene que hacerlo con humildad. Me contaba un muchacho que lo marcó mucho, un profesor en la universidad, y ese profesor hizo una pregunta, él lo contestó, y ese profesor lo cogió y lo denigró, lo hizo sentir como el más tonto de todos. Y él es un adulto y todavía se acuerda de eso. Entonces, nosotros debemos mostrar un gran respeto por los superiores. Las personas, por ejemplo, yo, en mi caso, las personas mayores las respeto montones. Yo me imagino que ustedes también. Los sacerdotes los estimo y todo. Yo al padre Eladio, por ejemplo, lo quiero muchísimo, lo respeto y todo, pero no soy de pasarme de la raya. O sea, tengo un límite porque él es el sacerdote. Con estima, con cortesía, con dignidad, con caridad a esas personas. Tenemos que aprender a hacerlo con los superiores y con todas las personas que nos rodean. Y ahora, a nosotros mismos, la mente humilde, teniendo confianza en Dios y buscando el consejo de los demás. Yo no sé nada, ni sé todo. Por eso muchas veces nosotros nos encontramos buscando ayuda y consejo en otros hermanos para una u otra decisión en nuestra vida. Reprime con firmeza la curiosidad vana e inútil. Uno a veces es muy curioso y hay un dicho que dice la curiosidad mató al gato. Hay que tener un límite para la curiosidad. Hay curiosidad benigna y hay curiosidad maligna. Entonces, que esa curiosidad no nos lleva a caer al pecado. No te abates si te faltan las consolaciones interiores. Conténtate con lo que Dios te manda. Muchas veces nosotros estamos abatidos. Y bueno, yo he pasado por eso. Y no sé si a ustedes, yo me imagino que sí. Que uno llegue y dice, ay, yo quisiera que Dios bajara en este momento aquí, me abrazara y me diera la solución. Pero no es así. Él no va a bajar y te va a dar la solución. Él te va a contestar de alguna manera, nos va a contestar de alguna manera. Él va a buscar la forma en que usted y yo lo comprendamos. Por eso tenemos que consolarnos. ¿Cómo? Buscándolo. Yo cuando estoy muy abatida, y me han dicho muchos hermanos también, que ellos cuando están muy abatidos, el consuelo de ellos es ir a misa y comulgar. Y salen ya tranquilos. O a veces están muy abatidos, van al Santísimo y se quedan ahí un rato y después salen con paz. Yo normalmente me consuelo en esos lugares. Busca ante todo la bondad del corazón, la dulzura, que en todos tus actos seas un testimonio de la presencia de Dios en tu alma. Tratar, hermanos, de que todos nosotros demos testimonio. Sabemos que es muy difícil y que siempre vamos a tropezar, pero estamos en la lucha porque estamos combatiendo el pecado para entrar en el temor de Dios, que es amarlo profundamente y tratar de no hacerlo sentir mal a Dios.
porque Dios con nuestros actos nos mira y se conduele. Y también cuando lo alabamos, lo bendecimos y lo conducimos como Él quiere, muchas veces dice esa palabra, nosotros somos perfume agradable a Dios con nuestra conducta. Entonces debemos ser perfume agradable a Él. No juzgar los actos de tu prójimo. No sabemos la historia de vida de esa persona. Tenemos que interpretar que hay benignidad en las palabras y actos de las personas, excusarlos y justificar sus defectos. Decir, bueno, esta persona actúa así porque tiene una historia de vida muy dura de niño y entonces de niña, y entonces esta mujer dijo esto porque ella le hirieron, fue agredida, etcétera, etcétera. Pedir en oraciones por los defectos de los demás. Nunca contradigas a nadie ni te ensarces en discusiones inútiles. O sea, ensarzar es enredarse en discusiones inútiles. Es mejor no entrar en discusión con nadie, ni con el esposo, la esposa, los hijos, el vecino, el abuelo, nadie. Cada vez que nosotros estamos en esa discusión, no llegamos a ningún lado, cometemos más pecados y nos enredamos. Entonces hay que aprender a controlar el dominio propio y buscar el momento indicado para que nosotros podamos expresar nuestros sentimientos a esa persona. No busques ofender a los demás y propon siempre cosas positivas. No logramos nada con ofender a alguien. Dice, es que usted es un bruto, usted es un, ¿qué le dijera yo? Un grosero, ¿no? Y ese pleito. ¿Por qué? Porque tenemos que ver no el punto negro, sino toda la hoja en blanco que tiene muchas cosas, porque esa persona también tiene cosas positivas. Entonces, bueno, los psicólogos dicen, cuando usted le va a decir a alguien algo que quiere que cambie, empiece por lo positivo. Vea, mi amor, yo sé que usted es un hombre muy trabajador, dedicado, con detalles, especial, pero es que a veces usted llega muy tarde y no lo veo y yo quiero disfrutar su compañía, entonces es diferente a siempre llegas tarde, es una barbaridad, no venís nunca, no te vemos, los chiquillos no saben si tienen papá, la. Entonces, tratar de hacer un colchón positivo para hablarle a la gente. Nos cuesta, hay que irlo desarrollando, ¿verdad? Hay que irlo desarrollando. Cuando haya que defender la verdad, hazlo con moderación y sin ofender. A veces nos apasionamos por algo, levantamos la voz, no sé, y lo que usted quiere es solamente aclarar. Entonces, tratar de ser moderados, actuar con paciencia por los defectos y debilidades de los demás. No les podemos estar exigiendo a los demás que sean como nosotros queremos que sean. Y si tienen defectos también nosotros, dice la palabra, tenemos una viga, ¿verdad? Vemos la paja del hermano, pues no vemos la viga de nuestro ojo. Nosotros también tenemos defectos y debilidades, entonces, pues es lógico que nos vamos a equivocar. No busques ser amado y estimado, sino ama y estima a los demás. No busques herir con las palabras o con acciones. Si te presenta la oportunidad de ofrecer algún servicio a los demás, no omitas hacerlo con amor. Todo don y virtud debe venir con amor. Si no lo hacemos con amor, lo hacemos al regañadientes, de nada nos está sirviendo. Hay que hacerlo con amor. Estas, aunque son parte de la humildad, vea que son consejos muy importantes para la vida, porque Dios nos quiere pulir. La humildad en segundo grado. Bueno, tienen a ustedes ahí un santazo, San Martín de Porres, hay muchos, San Francisco de Asís también, bueno, es que todos, Santa Teresita, todos eran humildes, por eso llegaron a ser santos, porque un santo soberbio no conocemos, porque entonces
No creo, Dios no lo querría. El segundo grado de humildad es el de los santos, en su mayoría. El que vivir con desapego con la liberalidad de cualquier experiencia humana y espiritual, poniendo nuestro corazón y nuestra voluntad únicamente en la gloria de Dios y la salvación de las almas. Es que usted y yo, que estamos buscando la santidad, logremos de todo corazón hacer la voluntad de Dios para la gloria de Él. Por eso es muy importante que cuando hacemos algo y nos dice, ay, qué lindo, qué bueno, sí, fue el Espíritu Santo. La gloria para Dios. Que muchas gracias porque nosotros que los diarios, muchas gracias, que Dios los bendiga por esos diarios. Yo siempre pongo una respuesta. Gracias a Dios que tiene cuidado de usted, la gloria sea para Él. Muchas veces me canso de ponerlo y ponerlo, pero yo sé que una de las cosas, de los pecados más grandes es quitarle la gloria a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. La gloria, lo bueno, los dones, los carismas, la oración, la prédica, su comportamiento, su testimonio, lo que usted tenga, hay que darle la gloria a Dios porque no es usted, porque Dios es el que quiere poner en nosotros todas esas cosas buenas. Dios, porque por usted y por mí seríamos personas feitas, pero Dios pone lo bonito en nosotros. Exige dos cosas: desapego total a las cosas temporales, que nos valga si tenemos o no tenemos un carro, una casa, lujos o no, o si un jacuzzi, la casa siempre pues uno la quiere, un indio no en nuestra casa, ¿verdad? Pero si no la tuviéramos y si Dios no nos diera eso, pero nos permitiera vivir dignamente y dejar todo en manos de Él, eso es lo más importante, porque la gente hoy en día está muy apegada a que yo no soy nadie si no tengo una casa en un residencial privado, y si no tengo el mejor carro del año, y si no tengo el jacuzzi, y si no tengo la piscina, y si no soy socio de un club no sé cuánto, y si yo no visto a la moda. Todo eso en la virtud de la humildad queda atrás. San Francisco de Asís era un hombre de familia poderosa, rica, y salió de su casa desnudo textualmente, porque dijo, yo salgo sin nada porque soy un hijo de Dios y nada tengo y Él me dará lo que yo necesite. ¿Y qué pasó? En el camino le fueron dando su ropa, su comida, estableció monasterios, edificaciones, y todo por la obra de Dios. Ayer o antier, en la misa, el padre que estaba predicando contó que entregarse a la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede haber pasado o nos pasa, porque él llegó, digamos, a un lugar donde había un terreno súper inmenso para hacer una iglesia hermosa, y lo que había era 40 metros, menos de 40 metros construidos con latas y con bancas de tablón y todo. Cuando él llegó como párroco, dijo, vamos a hacer una iglesia. Le dijeron, padre, usted está loco, lo que hay es 1000 colones en las arcas de la iglesia. Y él dijo, pues yo voy a hacerlo, porque el que lo va a hacer y a quien se lo voy a depositar es a Jesús. Y Jesús verá cómo nos ayuda para levantar esto, porque yo no puedo, usted no puede, pero Él sí puede. Y vamos a confiar en la providencia de Dios. Y cuando él terminó, dice que al año ya tenían más de no sé cuántos metros construidos, un súper templo hermoso, con bancas lindas, todo como Dios lo merece, con un altar lleno de flores, hermoso como a él le gusta, y todo fue providencia de Dios. Dice que le faltaban 25,000 colones para la última planilla,
y se fue a donde un señor que le había ofrecido que en cualquier momento fue y le dijo, vengo aquí, no sé qué, a pedirle una ayuda porque a ver cómo nos puede ayudar para pagar la planilla, lo último. Dijo, espéreme, padre, un momento. Fue, sacó un rollito y se lo dio. Dice que le hablaba y él ni le ponía atención porque nada más quería saber cuánto había en el rollito. Porque si en ese cuánto había, dependía de cuánta gente tenía que ir a visitar para pedir lo demás. Bueno, se fue. Dice que no iba ni por la esquina y sacó, empezó a contar. Y justo, claro, te estoy hablando de hace años, los 25,000 colones que necesitaba para pagar la planilla. Imagínense, hace cuántos años. Entonces, no tenía nada, pero Dios tiene todo, es el del oro y la plata, y le dio lo que ocupa. San Martín de Porres, perro mulato, como una ofensa, y él lo tomó como, tienen razón, yo soy mulato porque mi mamá era una esclava negra que tuvo relaciones con mi papá, que era un español conquistador, y por lo tanto era mulato. Y perro porque era advenedizo, o diríamos nosotros, fuera de ser hijo de matrimonio. Y más en este tiempo que era un súper pecado una relación de ese tipo. Tan humilde que se encargaba de barrer, de limpiar, de curar enfermos, de lo más sencillo del convento. ¿Y de quién lo ensalzó? El Señor. Y hoy están los altares como un testimonio de humildad plena y total. Se desprendió de todo. Entonces, cuando vemos todo eso y queremos escuchar cuando el Espíritu Santo nos habla, nuestra pregunta ante todo esto es, ¿tengo temor de Dios? ¿Tengo temor de Dios? He desarrollado el temor de Dios a tal punto de morir a mí mismo y rechazar el pecado por todos los lados. Tengo la humildad que ama el Señor, la humildad. El Señor ama al humilde, al arrepentido, al que se sabe nada ante su grandeza, al que sabe que no sabe, pero ahí está, porque el Espíritu Santo es el que nos dice, nos guía. Hemos llegado a esa humildad. Entonces, el decir que el Espíritu Santo nos habla, que Dios nos habla, incluso virgen o santos, ¿verdad? Porque también hay gente que ha recibido mensajes en muchas partes del mundo de la Virgen, en especial de algunos santos, pocos, pero sí más de la Virgen. Tenemos que saber discernir si realmente todo eso viene de Dios. Tengo estas virtudes bien puestas, desarrolladas. Tengo este don de temor de Dios bien desarrollado. Quiero desarrollarlo, quiero luchar por eso. En mi caso, yo estoy luchando por eso. Lucho todos los días y no lo alcanzo. Y no lo logro, como dicen, pero estoy en la lucha. Entonces, ahí es donde entra nuestra humildad de cuestionarnos y no decir, sí, claro que sí lo tengo, sí, porque en el momento que lo decimos, habría que ver qué nivel de humildad estás, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Hoy Nancy nos va a hacer el favor de orar por todos nosotros y la vamos a acompañar con humildad, reconociéndonos como lo que somos, pecadores pequeños y necesitados de Dios. Bien. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ok. Bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor humildemente para orar y ofrecer nuestros
corazones, nuestros deseos a lo que Él espera y nosotros podamos dar. Padre, Señor nuestro, danos a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que de nuestra boca salga lo que tú necesitas que sea escuchado. Envía tu Espíritu sobre mí, sobre mis compañeros, sobre el granito de mostaza, sobre todas aquellas personas que desean escuchar a través de nosotros todo lo que tú tienes para ellos. Dales también la fortaleza, la paz, para poder entender lo que tú quieres decirles. Abre esos oídos, dales esa sabiduría y ese poder de entendimiento. Espíritu Santo, sabes que aquí tus hijos estamos para servirte, estamos para entregarnos. Danos esos dones que tú deseas darnos y en todos los dones que sean necesarios para poder servirte de la manera en la que tú realmente nos ocupas. No en lo que nosotros pensamos o creemos que debemos tener o creemos que podemos tener. Danos esa sabiduría, abre nuestra mente, nuestros ojos, pero sobre todo nuestro corazón, para poder entender lo que es el verdadero temor de Dios. No temor de miedo, no temor de desconfianza, sino temor de amor, de sentir ese espíritu de veneración, de esa entrega, esa esclavitud, esa gana de construir el reino de Dios en esta tierra, porque el reino de Dios ya está en el cielo, pero hace falta en esta tierra que tú has creado, porque todo es tuyo. Danos ese espíritu poderoso de poder amar a tal punto que sentir que realmente solo Dios basta. De sentir que somos humildes, sino de vivir realmente esa humildad que nos dice, no eres nada, pero eres todo, porque eres mi hijo. Sentirnos como que no merecemos ese amor, pero aún así nos amas. Sentirnos que somos tan pequeños y tú tan grande, pero al lado tuyo sentimos que crecemos y nos hacemos grandes no para ser soberbios y sentirnos tan grandes como tú, sino sentirnos tan amados, tan verdaderamente amados, abrazados, llenos de felicidad porque estamos a tu lado. Gracias infinitas, Padre Celestial, porque nos das esa oportunidad de veras sentirnos tus hijos. Enséñanos la importancia del alma, como nos dieron los santos. Enséñanos a no blasfemar, a no ser tiranos, a no sentir miedo, a no ser esclavos del dinero. Enséñanos a perdonar, enséñanos a no ansiar el poder, porque ¿qué poder podemos nosotros ansiar si tenemos al Padre más poderoso de este mundo? ¿Qué temor vamos a tener si las batallas las luchas tú en lugar de nosotros? No podemos tener odio, ni ni fomentar la guerra, Señor, ni tampoco buscar caminos engañosos como las drogas o como querer hacerle daño y abusar de personas que más bien son protegidas por ti desde todos los inicios, desde la historia, como lo son los niños, las viudas, las mujeres desamparadas, las personas discapacitadas, todos los seres que de alguna manera nos han revelado que
en la debilidad está la gran fortaleza, porque a veces creemos que por tener una cosa, una casa, un carro, un puesto importante, un trabajo relevante para las personas, aún así nos dices, ante mí no eres nada, porque yo soy quien te lo doy todo, se te lo doy todo. Reconocer que la grandeza nuestra no es nuestra, que tú nos haces grandes, porque entre más grandes y más cosas tenemos a nuestro favor, es más grande la responsabilidad que tenemos con el prójimo, porque no somos grandes para nosotros y para vivir nosotros mismos, sino que tú nos das esa grandeza o esa fortaleza o esos dones para servir. Cuando logramos entender cuál es nuestro verdadero camino, porque estamos en pro y a favor de construir tu reino en esta tierra, Señor, entendemos que lo más grande que tenemos, que eres tú, y lo que tú nos das es una gran responsabilidad. Pedir dones por pedirlos no es lo correcto. Pedir dones para servir es lo que tú nos das cuando tú crees que realmente los merecemos, porque sabes que los vamos a poner al servicio de los hijos que necesitan de esos dones, necesitan de nuestro trabajo y para poder desarrollar estos dones, para hacerlos acercarse a ti. Es decir, para poder construir tu reino en esta tierra. Gracias, Padre Celestial, porque nunca nos has dejado solos, porque tu Santo Espíritu nos ha acompañado, pero también nos enviaste una Madre poderosa, una Madre que nos cubre con su manto, que toma todas nuestras intenciones y las lleva a tus pies, y que nos pone ese sello de Madre, diciendo, aquí está tu Hijo, Señor, aquí está tu hija, acuérdate de ella, mira esa necesidad, ten compasión y misericordia. Dale lo que ella necesita y lo que tú deseas. Señor, enséñanos a orar, a ser humildes en nuestra oración, a ser humildes y doblar rodillas y decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y como el mismo Jesucristo dijo con su palabra, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Cuando nos entregamos a ti, tenemos lo más grande. Y aunque al principio tengamos miedo de entregarte todas aquellas cosas que no queremos soltar, siempre nos has enseñado con tu palabra que lo que viene detrás de esa entrega es lo más grande y que nunca tienes para nosotros ninguna otra voluntad más que la misericordia y el verdadero amor. Gracias, Señor. Mil gracias. Bendícenos y danos siempre esa paz de saber y esa confianza de que solo somos tus hijos y que no hay nada más grande en este mundo ni más allá que ser tus consentidos. Amén, amén, amén. También ponemos en las manos del Señor a todas las personas enfermas, Mariana y otras personas que han puesto aquí, para que tu mano sanadora, Señor, llegue a ellos, para que le des el descanso, el reposo, levantes defensas y dé la paz a todos aquellos que están necesitados de salud, que le dé la fortaleza en el alma y que muchas personas estemos intercediendo por las necesidades de cada uno de esos enfermos, de esas personas necesitadas de otras cosas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén, amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios Amén. me los bendiga. Muchas gracias.